El aire de la mañana era fresco mientras Izuku se dirigía a la estación de tren, con su nuevo uniforme de la UA planchado e impecable. A pesar de su emoción, mantuvo su habitual comportamiento tranquilo. Años de entrenamiento y crecimiento le habían dado una confianza tranquila que no necesitaba ser anunciada. En el andén de la estación esperaba una figura familiar, con cabello de dos colores. «Buenos días, Todoroki», saludó Izuku, poniéndose al lado de su amigo cuando llegó el tren. «Midoriya», asintió Todoroki. «¿Listos para nuestro primer día como estudiantes de la UA?» «Sí, será interesante», respondió Izuku mientras subían al tren. Aunque debo admitir que todavía se siente un poco surrealista. El tren estaba lleno de otros estudiantes de la UA. Algunos, claramente de primer año, como ellos, otros de último año con la confianza que da la experiencia. Las conversaciones fluían a su alrededor sobre las próximas clases, sus héroes favoritos y especulaciones sobre lo que les depararía su primer día. ¿Tienes idea de qué ley tienes hoy?, preguntó Todoroki en voz baja. Izuku asintió levemente. Un rayo. Lo pondrá interesante. Esa es poderosa, observó Todoroki. Es buena para la velocidad y la precisión. Al llegar el tren a su parada, se unieron a la multitud de estudiantes que se dirigían al campus de la UA. La vista que los recibió fue impresionante. La preparatoria UA se alzaba ante ellos como una moderna fortaleza del aprendizaje, con sus relucientes torres y edificios interconectados, extendiéndose por hectáreas de terrenos perfectamente mantenidos. A diferencia de las preparatorias tradicionales, la UA se diseñó más como un campus universitario, con múltiples instalaciones especializadas conectadas por pasarelas cubiertas. El edificio académico principal se alzaba 12 pisos, y su fachada de cristal reflejaba el sol de la mañana. A lo lejos se veían los campos de entrenamiento, junto con lo que parecía ser una ciudad simulada para ejercicios prácticos. Bastante impresionante, comentó Izuku mientras pasaban por la entrada principal. El interior era igualmente magnífico. Techos altos, amplios pasillos llenos de vitrinas de trofeos que mostraban los logros de generaciones de estudiantes héroes y pantallas holográficas que mostraban estadísticas de la actividad de los héroes en tiempo real de todo el país. Siguiendo el directorio del edificio, recorrieron pasillos llenos de estudiantes hacia su aula asignada. Al subir al piso correspondiente, Izuku empezó a oír una voz familiar que resonaba por el pasillo. «Quita el pie de ese escritorio inmediatamente. Ese comportamiento es una falta de respeto hacia los estudiantes de último año que nos precedieron y hacia los artesanos que lo fabricaron». Izuku intercambió una mirada con Todoroki. Parece el mismo que el del examen de admisión, el que cuestionó a Present Mic. A medida que se acercaban al aula 1A, la voz se hizo más clara. Pertenecía al chico de cabello azul que ahora estaba de pie rígidamente al lado de un escritorio, sermoneando a su ocupante con animados gestos con las manos. «Estás bromeando, ¿verdad?», respondió con desdén una segunda voz más ronca que hizo que Izuku se detuviera en la puerta. Al girarse para ver quién estaba recibiendo el sermón, los ojos de Izuku se posaron en un rubio familiar de cabello puntiagudo, encorvado en su asiento con los pies apoyados deliberadamente sobre el escritorio. Katsuki Bakugo. Por supuesto, pensó Izuku, con expresión neutral. Debería haber esperado esto. Ver a su antiguo torturador ya no le infundía el pavor que antes le infundía. En cambio, Izuku sintió una especie de reconocimiento distante, como si notara un obstáculo en su camino que debía sortear. Él y Todoroki entraron al aula y se dirigieron al fondo, sentándose cerca de las ventanas. La luz de la mañana entraba a raudales, iluminando una sala llena de estudiantes que probablemente se convertirían en la próxima generación de héroes de Japón. Antes de que pudieran acomodarse por completo, Bakugo giró la cabeza al oír pasos familiares. Sus ojos rojos se abrieron de par en par, sorprendidos, antes de entrecerrarse peligrosamente. «Vaya, vaya», gruñó Bakugo, y su voz resonó por toda la clase al levantarse. «Pero si es Deku. Debería haber sabido que intentarías colarte en la UA». Izuku se giró para encontrarse con la mirada de Bakugo, con ojos tranquilos y firmes. «Hola, Katsuki». El saludo casual, pronunciado sin miedo ni ira, claramente desconcertó a Bakugo. Este no era el chico tartamudo y encogido que recordaba. «Hola, Katsuki».
Las manos de Bakugo empezaron a brillar mientras su ira se encendía. ¿Qué demonios te pasa, Deku? ¿Crees que eres un crack ahora porque entraste a la UA? Simplemente creo que hay cosas más importantes de las que preocuparse que cualquier problema que tengas conmigo, respondió Izuku con calma, volviéndose para organizar su escritorio. El tono despectivo hizo que el ojo de Bakugo se crispara. ¿Cosas más importantes? Tú, pequeño. ¿Hay algún problema aquí? Una voz alegre interrumpió la tensa conversación. Al levantar la vista, Izuku vio a la chica castaña del examen práctico, Ochako Uraraka, parada cerca con expresión preocupada. Oh, Uraraka-san, dijo Izuku, y su actitud se volvió más educada al instante. No hay problema. Solo saludo a un antiguo compañero de clase. Eres el chico que me salvó en el examen de admisión. Dijo radiante, olvidando su preocupación. Fue increíble lo que le hiciste a ese punto cero. Tu don debe ser increíblemente poderoso. Punto cero. La voz de Bakugo cortó los elogios de Uraraka como una cuchilla. ¿Acabaste con el punto cero? Izuku se encogió de hombros. Estaba en el camino. El desprecio despreocupado por lo que claramente era una hazaña significativa solo enfureció más a Bakugo. Mentira. Esa cosa era enorme. Tu don, debilucho, no pudo. Mi don se ha vuelto más fuerte, interrumpió Izuku en voz baja, sin mirar a Bakugo. Las cosas cambian. Antes de que Bakugo pudiera explotar, literalmente, una voz ronca habló desde detrás del escritorio del profesor, donde ahora era visible un saco de dormir amarillo en el suelo. Si estás aquí para ser amigos, puedes empacar tus cosas ahora. La cremallera del saco de dormir se abrió, revelando a un hombre desaliñado, de largo cabello negro y ojos cansados. Se levantó lentamente, con un aspecto completamente fuera de lugar en aquel prestigioso entorno. Bienvenidos al curso de héroes de la OA, continuó el hombre con voz desprovista de entusiasmo. Soy Shota Aizawa, su tutor. El aula quedó en silencio mientras los estudiantes procesaban la aparición de su instructor, que parecía más como si hubiera estado durmiendo a la intemperie que enseñando en la principal academia de héroes de Japón. Bien, vamos al grano, dijo Aizawa, sacando lo que parecía un uniforme de gimnasio de su saco de dormir. Pónganse esto y salgan. Estamos haciendo una prueba de detección de don. ¿Y qué hay de la ceremonia de entrada? La orientación, preguntó Uraraka, expresando lo que muchos pensaban. La expresión de Aizawa se tornó aún más seria. Si quieres tener éxito en este curso, tendrás que ir más allá del plus ultra. Yo decido cómo se imparte esta clase. ¿Entiendes? 20 minutos después, la clase 1A se encontraba con sus uniformes de gimnasia en uno de los campos de entrenamiento al aire libre de la UA. Las instalaciones eran impresionantes. Múltiples pistas, zonas de lanzamiento, piscinas y estaciones de equipamiento repartidas en lo que parecían varias manzanas. Aizawa explicó el protocolo de 8 pruebas. Carrera de 50 metros, fuerza de agarre, salto de longitud desde parado, pasos laterales repetidos, lanzamiento de pelota, abdominales, tocar los dedos de los pies sentado y carrera de distancia. Serán evaluados en las 8 pruebas, anunció. Quien quede último será declarado incompetente y expulsado de inmediato. Murmullos de sorpresa recorrieron el grupo, pero Izuku asintió pensativo. Tiene sentido. Un verdadero héroe no da segundas oportunidades. Las pruebas comenzaron con los 50 metros lisos. Izuku se encontró con el chico de pelo azul, Tenya Ida, como se había presentado, que tenía motores en las pantorrillas. Al formarse en la línea de salida, Izuku sintió una descarga eléctrica en su sistema nervioso. En cuanto recibió la señal, mejoró su respuesta muscular con impulsos eléctricos controlados, moviéndose con reflejos ultrarrápidos para cubrir la distancia en 2,97 segundos. Velocidad increíble, Midoriya-kun. Gritó Ida tras completar su impresionante carrera en 3,04 segundos. Izuku asintió en señal de reconocimiento, pero no le dio mucha importancia a su actuación. Era solo la primera prueba. A continuación, se realizó la prueba de fuerza de agarre. Izuku usó pequeñas corrientes eléctricas para estimular sus fibras musculares, maximizando su fuerza de contracción. Su puntuación fue impresionante, sin ser del todo descabellada.
Para el salto de longitud desde parado, fortaleció los músculos de sus piernas con una estimulación eléctrica precisa, lanzándose a una distancia impresionante y aterrizando con un equilibrio perfecto. Durante los repetidos pasos laterales, observó las peculiaridades de sus compañeros en acción mientras usaba reflejos ultrarrápidos para moverse con fluida precisión. La chica con rasgos de rana demostró una agilidad increíble, mientras que un chico con múltiples brazos completó el ejercicio con una eficiencia impresionante. Todoroki, como era de esperar, tuvo un desempeño consistentemente bueno en todas las pruebas. Mientras tanto, Bakugo dominaba cada prueba con furia explosiva, intentando claramente imponer su dominio. Cada vez que miraba las puntuaciones de Izuku, fruncía aún más el ceño. Luego vino el lanzamiento de la pelota. Bakugo se adelantó, preparándose y soltando el balón con una explosión masiva desde la palma de su mano. «¡Muere!», gritó mientras el balón salía disparado por los aires. El resultado mostrado en el dispositivo de Aizawa: 705,2 metros. Varios estudiantes quedaron boquiabiertos ante la impresionante distancia. Bakugo sonrió con satisfacción y lanzó una mirada desafiante a Izuku. Cuando llegó el turno de Izuku, entró al círculo de lanzamiento sin hacer alarde. La pelota de softball se sentía normal en su mano mientras se preparaba para demostrar su habilidad. «Veamos qué puede hacer realmente un rayo», pensó. Izuku se preparó y, al soltar la pelota, descargó un potente rayo eléctrico. La aceleración electromagnética, combinada con su lanzamiento físico, la lanzó por los aires a una velocidad tremenda, creando una estela visible de aire ionizado. El dispositivo de Aizawa rastreó la trayectoria de la pelota durante varios segundos antes de mostrar el resultado: 1247,8 metros. Se escuchó una charla emocionada entre los estudiantes mientras procesaban la distancia. Casi el doble del lanzamiento explosivo de Bakugo. «¡Guau! ¿Cómo lo lanzó tan lejos?», exclamó alguien. «Fue un rayo lo que utilizó». El rostro de Bakugo reflejó una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y, finalmente, una furia explosiva. «¿Qué demonios?», rugió, con las manos chispeando peligrosamente. «Eso es imposible. Deku no puede». «¡Bastardo!», gritó Bakugo, lanzándose hacia Izuku con las manos listas para explotar. «No hay manera de que tu trasero sea más fuerte que yo». Su ataque fue detenido en el aire por tiras blancas que ataban sus brazos y piernas. El arma de captura de Aizawa. «Retírate», ordenó Aizawa, con el pelo flotando al activarse su don. «Me estoy cansando de tu comportamiento infantil. Si lo vuelves a tocar, te expulsaré, por mucho potencial que tengas». Bakugo forcejeó contra las ataduras, con el rostro deformado por la furia. «Esto no ha terminado, Deku. No sé qué te pasó, pero voy a averiguarlo». Izuku simplemente se encogió de hombros, indiferente al arrebato. «Claro, lo que sea». El despido casual solo hizo enojar más a Bakugo, pero la mirada de Aizawa le impidió hacer otro movimiento. Las pruebas restantes continuaron, con Izuku obteniendo buenos resultados en todas las pruebas. Sus reflejos, acelerados como un rayo, le dieron ventaja en las abdominales y el toque de dedo sentado, mientras que la carrera de fondo se convirtió en una demostración de resistencia mejorada, ya que utilizó estimulación eléctrica controlada para reducir la fatiga muscular. Cuando se contaron los resultados finales, él había asegurado el primer lugar general, con Todoroki en segundo lugar y una chica llamada Momo Yaoyorozu en tercer lugar. «Y todo esto fue una artimaña lógica», anunció Aizawa mientras los estudiantes empezaban a preocuparse por quién sería expulsado. Por supuesto que nadie iba a ser expulsado. Fue solo un engaño racional para asegurar que lo dieran todo. El alivio era visible en varios rostros mientras procesaban esta información. Al despedirse la clase y ponerse los uniformes, el ambiente se volvió notablemente más relajado. Se formaron pequeños grupos mientras los compañeros se presentaban y comentaban los acontecimientos del día. «Eso fue increíble, Midoriya-kun». Uraraka se le acercó de un salto con los ojos brillantes. «Tu don es genial. ¿Es algún tipo de manipulación eléctrica?». «Algo así», respondió Izuku con una leve sonrisa. «Tu don también es bastante impresionante». «Gravedad cero, ¿verdad?». «¿Sí?».
Aunque me dan bastantes náuseas si lo uso demasiado, admitió con una sonrisa tímida. Ida se acercó, ajustándose las gafas. Tu actuación de hoy fue ejemplar, Midoriya-kun. Ese lanzamiento de pelota fue impresionante. ¿Puedo preguntarte sobre tu rutina de entrenamiento? Solo lo de siempre, dijo Izuku con modestia. Correr, entrenamiento de fuerza, práctica de peculiaridades. Mientras más compañeros se reunían a su alrededor, curiosos por sus habilidades pero sin querer ser insistentes, Izuku respondió a las preguntas con cortesía, pero sin entrar en detalles. Parecía contento de que los demás hablaran de sí mismos. Un chico de pelo pelirrojo y puntiagudo se presentó como Kirishima, describiendo con entusiasmo su don, que se estaba endureciendo. Una chica con auriculares colgando de las orejas, Hir, mencionó sus habilidades sonoras. Incluso un chico que parecía increíblemente nervioso logró balbucear que su don consistía en esferas pegajosas. Durante todo el proceso, Todoroki observaba en silencio desde cerca, añadiendo breves comentarios ocasionales, pero sobre todo escuchando. Ambos tenían una presencia relajada y cómoda que no exigía atención, pero que, de alguna manera, atraía a la gente. Bakugo, mientras tanto, se apartaba del grupo, todavía furioso, pero ya no abiertamente hostil. Observaba a Izuku interactuar con sus compañeros con una mezcla de confusión y, a regañadientes, reconociendo que algo fundamental había cambiado en su antigua víctima. Más tarde, mientras viajaban juntos en el tren a casa, Todoroki preguntó: «Entonces, ¿cómo fue tu primer día como estudiante de la UA?» Izuku consideró la pregunta mientras observaba la ciudad pasar por la ventanilla del tren. «Bastante bien, la verdad. Los demás estudiantes parecen bastante decentes. Aunque algunos son intensos». ¿Te refieres a Bakugo? Sí. Aunque supongo que me lo esperaba. Izuku se encogió de hombros. ¿Descubrirá cómo trabajar con los demás o no? Ya no es mi problema. Los compañeros parecen amigables, observó Todoroki. Ese tal Ida es muy entusiasta con las reglas. Y Uraraka parece simpático. Kirishima también. Izuku sonrió levemente. Es diferente a Kiryu. Más informal, supongo. Quizás menos presión competitiva, sugirió Todoroki. Podría ser. O quizás solo están intentando entenderse. Izuku se recostó en su asiento. De cualquier manera, es mejor que pasar por otra orientación aburrida. Aizawa-sensei ciertamente tiene un estilo de enseñanza poco convencional. Me gusta, admitió Izuku. Sin perder el tiempo, sin fingir que todos son iguales cuando no lo son. Directo al grano. Al llegar el tren a la parada, ambos estudiantes recogieron sus maletas con silenciosa satisfacción. El primer día en la UA había ido bien. Conocieron a sus nuevos compañeros, demostraron sus habilidades y entendieron claramente la postura de cada uno. Fue una base sólida sobre la cual construir. El sol de la mañana entraba a raudales por las altas ventanas del aula 1A, proyectando largas sombras sobre las filas de escritorios. Los estudiantes charlaban animadamente sobre sus planes para el fin de semana, sus clasificaciones de héroes y las últimas noticias del mundo de los héroes profesionales. ¿Vieron el derribo de Mound Lady ayer?, preguntó Kaminari emocionado, haciendo gestos descontrolados con las manos. Salvó por completo toda la manzana. Sin embargo, sus daños colaterales fueron bastante cuantiosos, intervino Ida, ajustándose las gafas con precisión. Un verdadero héroe debe minimizar la destrucción de propiedades y maximizar la seguridad de los civiles. Uraraka rió entre dientes al ver su expresión seria. Suenas como un libro de texto, Ida-kun. Cerca del fondo del aula, Izuku estaba sentado en silencio, repasando sus apuntes de análisis de héroes, mientras escuchaba a medias la conversación de sus compañeros. Hoy se sentía diferente. Sentía la ley de la gravedad vibrando en su cuerpo, un peso familiar que parecía hacer que todo a su alrededor pareciera más ligero en comparación. Gravedad otra vez, murmuró para sí mismo, anotando brevemente en su cuaderno. La tercera vez este mes. La frecuencia está aumentando. Todoroki, sentado a su lado, lo miró. ¿La misma ley que el martes pasado? Sí. Empiezo a ver patrones en la rotación. Algunas leyes se repiten con más frecuencia al estabilizarse.
Izuku cerró su cuaderno y miró hacia el frente de la clase. Debería ser que el entrenamiento de hoy sea interesante, hagamos lo que hagamos. Su conversación fue interrumpida por el familiar sonido de una cremallera, seguido de la entrada de su despeinado profesor. Aizawa emergió de su saco de dormir como una oruga, con el pelo aún más despeinado de lo habitual. Muy bien, tranquilízate, dijo con su característico tono monótono. Hoy realizarás entrenamiento de combate. Y será diferente a ayer. La clase inmediatamente quedó en silencio, la anticipación crepitaba en el aire como electricidad. El entrenamiento de hoy estará a cargo de un equipo de 3 personas. All Might, yo y otro profesor, continuó Aizawa, con la mirada cansada recorriendo el aula. Este es un entrenamiento de combate de verdad, así que no esperen superarlo sin esfuerzo. Varios estudiantes intercambiaron miradas emocionadas. Entrenamiento de combate real en su segundo día. Esto era exactamente lo que esperaban al matricularse en la UA. Tu otro instructor te explicará los detalles, dijo Aizawa, acercándose a su escritorio. Intenta no morir. Antes de que alguien pudiera procesar ese siniestro comentario, la puerta del aula se abrió de golpe con tanta fuerza que traqueteó sobre sus bisagras. ¡Aquí estoy!, retumbó una voz familiar que hizo que el corazón de todos los estudiantes se acelerara. Entrando por la puerta como una persona normal, All Might adoptó su pose característica en la puerta, con su capa ondeando dramáticamente tras él a pesar de la ausencia total de viento. Su sonrisa era tan radiante que podría llenar de energía a medio Japón, y su presencia llenó la sala con una energía casi tangible. El aula estalló de emoción. Los estudiantes saltaron de sus asientos, señalando y gritando con expresiones de incredulidad y alegría. Es realmente All Might. En realidad es nuestro profesor. Este es el mejor día de mi vida. No puedo creer que esté aquí. Sin embargo, no todos se dejaron llevar por la histeria. Izuku observaba la escena con sereno interés, tomando notas mentales sobre la técnica de entrada de All Might y cómo llamaba la atención. Bakugo permanecía encorvado en su asiento, con los brazos cruzados, aunque sus ojos seguían cada movimiento. Todoroki permanecía completamente inmóvil, con expresión indescifrable. Bienvenidos a la clase más importante de la preparatoria UA, anunció All Might, caminando al frente del aula con su característico estilo. Considéralo como héroe 101. Aquí aprenderán lo básico para ser un héroe profesional y lo que significa luchar por el bien. Hizo un gesto grandilocuente hacia las ventanas, donde se veía el extenso campus de la UA en todo su esplendor. La lección de hoy será una prueba de fuego. Continuó All Might, y su voz resonó por todos los rincones de la sala. Se dividirán en equipos de buenos y malos y lucharán entre sí. ¿Peleamos?, preguntó Asui, levantando la mano. Ribbit. ¿Sí? Y para hacerlo bien, necesitarás esto. All Might sacó un control remoto de la nada y pulsó un botón con un toque teatral. E inmediatamente, empezaron a salir cajas numeradas de las ranuras empotradas en las paredes del aula, una para cada estudiante. La precisión mecánica del sistema era impresionante. Cada caja se deslizaba con suavidad y se detenía justo al lado de su estudiante. Disfraces hechos con base en los formularios de registro de peculiaridades y las solicitudes que enviaron antes de que empezaran las clases, explicó All Might mientras los estudiantes miraban sus vitrinas con asombro. Después de cambiarse, nos vemos en Ground Beta. Sí, señor, respondió la clase al unísono, agarrando sus maletas y dirigiéndose a los vestuarios. 20 minutos después, la clase 1A se reunió en Ground Beta, una impresionante ciudad simulada con edificios, calles e infraestructura diseñada para simular el trabajo de un héroe urbano. Los estudiantes lucían radicalmente diferentes con sus disfraces de héroe. Cada atuendo reflejaba su personalidad y peculiaridad de forma única. Ida apareció con una armadura de alta tecnología que enfatizaba sus habilidades de velocidad. Uraraka llevaba un traje ajustado diseñado para minimizar la resistencia durante las maniobras en gravedad cero. El traje de Kirishima presentaba elementos similares a engranajes que complementaban su don de endurecimiento. Cada estudiante había puesto un gran cuidado en su diseño. Dicen que la ropa hace al hombre, jóvenes, y no se olviden de eso mientras se convierten en héroes, declaró All Might, examinando a los estudiantes reunidos con aprobación.
De ahora en adelante, todos son héroes. Sin embargo, cuando la mirada de All Might cayó sobre Izuku, su expresión cambió a una de genuina sorpresa e intriga. Izuku se mantenía algo apartado de sus compañeros, y su atuendo era diferente al de los demás. Iba envuelto en una capa oscura y vaporosa que parecía absorber la luz, con la capucha bajada para revelar su expresión decidida. Pero lo más llamativo era la colección de hebras de tela que caían de sus hombros y espalda como cintas etéreas. Había docenas de ellos, cada uno de aproximadamente 1 metro de largo, y se movían con vida propia, como si los moviera una brisa invisible. Cada hebra era de un color diferente, representando las diversas leyes que su don podía manifestar. Carmesí profundo para fuego, azul océano para el agua, marrón intenso para la tierra, blanco plateado para air, amarillo brillante para lightning, azul pálido para hielo, oro radiante para la luz, negro medianoche para la oscuridad, morado oscuro para gravity, índigo estrellado para el espacio, plata brillante con motivos de reloj para time. Las hebras parecían brillar y moverse con la luz, creando un efecto casi hipnótico. Era a la vez hermoso e intimidante, una representación visual del vasto potencial que albergaba su don. Impresionante, joven Midoriya, bramó All Might, aunque con un tono pensativo en su voz. Tu disfraz sin duda es toda una declaración. Varios compañeros de clase se detuvieron a mirar, claramente impresionados por el dramático diseño. ¡Guau, Midoriya!, gritó Kirishima. ¡Qué disfraz más masculino! ¡Qué colores tan chulos! Es como si llevaras un arco iris, añadió Uraraka con ojos brillantes. Incluso Bakugo, a pesar de su ceño fruncido, parecía estar tomando notas mentales sobre las implicaciones del disfraz. Ahora, continuó All Might, dirigiendo la atención de todos al ejercicio. Comencemos. La situación es la siguiente. Los villanos han escondido un arma nuclear en algún lugar de su escondite. Los héroes deben intentar frustrar sus planes. Para ello, los buenos tienen 2 opciones: capturar a los villanos o recuperar el arma. Los malos tendrán éxito si protegen su arma durante todo el tiempo límite o capturan a los héroes. Sacó un juego de suertes de su cinturón. El tiempo es un factor, y elegiremos equipos por sorteo. El proceso fue rápido y eficiente. Cuando se calmó la situación, se determinó el primer partido. Equipo A, héroes. Izuku Midoriya y Toru Agakure. Equipo D, villanos. Katsuki Bakugo y Eihiro Kirishima. All Might anunció el enfrentamiento con su entusiasmo característico, pero varios estudiantes notaron la tensión que se apoderó del ambiente. La expresión de Bakugo se ensombreció considerablemente al oír el nombre de Izuku. Deku, gruñó en voz baja. Sus manos ya empezaban a chispear. Los villanos entran primero a preparar el terreno, anunció All Might. Héroes, tienen unos minutos para formular su estrategia. Y recuerden, no intenten herir gravemente a su oponente. Estoy monitoreando todo a través del sistema de monitoreo. Mientras Bakugo y Kirishima se dirigían al edificio designado, Izuku se volvió hacia su compañero. Toru era difícil de abordar directamente, dada su naturaleza invisible, pero sus guantes y botas flotantes permitían la conversación. Muy bien, Agakure-san, dijo Izuku con voz tranquila y analítica. Hoy tengo manipulación de la gravedad, lo que nos da opciones únicas. Oh no, eso suena útil. La voz de Toru rebosaba entusiasmo. ¿Cuál es el plan? Izuku estudió el edificio. Una estructura de 5 pisos con múltiples entradas y ventanas. Esto es lo que pienso. Usaré mi control de gravedad para lanzarte directamente a los pisos superiores. Puedes entrar por una ventana y bajar, mientras yo entro por la planta baja y subo. Los atraparemos con un movimiento de pinza. ¿Lanzarme? ¿De verdad lanzarme? Había un deje de nerviosismo en la voz de Toru. No te preocupes, controlaré tu descenso al otro lado. La clave es que debes localizar y distraer a Kirishima mientras yo me encargo de Bakugo. Su don es más peligroso en espacios cerrados, así que quiero acabar con él rápidamente. Entendido. Definitivamente puedo con las distracciones. Bien. Recuerda, el objetivo es tocar el arma o capturar a ambos villanos. Si logras asegurar el arma mientras me encargo de Bakugo, ganamos inmediatamente. Mientras ultimaban su estrategia, la voz de All Might resonó en el campo de entrenamiento.
Héroes. Ya pueden entrar al edificio. Izuku activó inmediatamente su manipulación de gravedad, creando un campo localizado alrededor de Toru. ¿Listo? ¿Listo? Confirmó. Con un control preciso, Izuku lanzó a su compañera invisible hacia el cuarto piso del edificio, con una trayectoria cuidadosamente calculada para llevarla a una ventana que proporcionaría un acceso óptimo en los pisos superiores. Entonces, moviéndose con tranquila confianza, Izuku se acercó a la entrada principal del edificio. Su capa ondeaba a su alrededor al entrar, y los hilos de colores de su espalda parecían brillar con anticipación. El interior estaba diseñado para simular un edificio de oficinas, con pasillos, escaleras y varias habitaciones. Izuku empezó a subir las escaleras metódicamente, sus pasos deliberadamente audibles. Quería que Bakugo supiera que venía. No tuvo que esperar mucho tiempo. Después de subir solo 2 tramos de escaleras, un rugido familiar resonó por todo el edificio. Deku. El sonido provenía de arriba, seguido de los pasos atronadores de alguien que subía las escaleras de 3 en 3. Izuku se acomodó en el hueco de la escalera y esperó. Bakugo apareció en el rellano de arriba. Su traje, mejorado con un guantelete, le daba un aspecto aún más agresivo de lo habitual. Su rostro estaba contraído por la ira, y pequeñas explosiones ya crepitaban entre sus dedos. Estaba esperando esto, pedazo de mierda. Gruñó Bakugo, lanzándose por las escaleras. Tal como Izuku había anticipado, Bakugo inició el combate con un gancho de derecha, su movimiento de apertura característico, telegrafiado a kilómetros de distancia. Izuku se apartó sin esfuerzo, y el puñetazo falló su cara por centímetros. Veo que siguen con los mismos movimientos. Antes de que Bakugo pudiera recuperarse, Izuku activó su manipulación gravitacional. De repente, Bakugo se vio atrapado en un campo gravitacional localizado, alejándose de la escalera y adentrándose en el espacio abierto del pasillo. ¿Qué demonios?, gritó Bakugo mientras era arrastrado por el aire, girando sin control mientras Izuku manipulaba las fuerzas gravitacionales a su alrededor. Izuku hizo que Bakugo orbitara a su alrededor como un satélite, girando cada vez más rápido antes de invertir repentinamente el campo gravitatorio y estrellarlo contra el suelo. El impacto fue contundente, pero no devastador, lo suficiente como para desorientarlo, ni para herirlo gravemente. «Te has vuelto predecible, Kak-chan», dijo Izuku con calma, observando cómo Bakugo luchaba por ponerse de pie. «Predecible», espetó Bakugo, limpiándose la sangre del labio. «Te mostraré lo que es predecible». Se lanzó hacia adelante con una propulsión explosiva, pero Izuku estaba listo. Esta vez, no se contuvo. Con un gesto que parecía casi casual, Izuku incrementó exponencialmente la fuerza gravitacional alrededor de Bakugo. El resultado fue inmediato y brutal. Bakugo fue lanzado al suelo con una fuerza tremenda, dejando una marca visible en el hormigón armado. ¿Te trae recuerdos?, preguntó Izuku, con un tono frío que no tenía antes. «Porque a mí sí que me trae recuerdos». La referencia era inconfundible. Un recuerdo de años de ser azotado contra las taquillas, aplastado contra el suelo, hecho sentir pequeño e impotente. Ahora, las cosas se habían invertido. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, conmocionados y furiosos. «Maldito seas, Deku. Que te hayas vuelto más fuerte no significa que seas más fuerte que yo». Intentó levantarse, con explosiones saliendo de sus palmas, mientras luchaba contra el aplastante campo gravitacional. Pero Izuku no había terminado. «Quédate abajo», dijo Izuku, aumentando aún más la presión. Como Bakugo seguía forcejeando, Izuku cambió de táctica. De repente, invirtió la gravedad alrededor de su antiguo torturador, lanzándolo hacia arriba con una fuerza tremenda. Bakugo se estrelló contra el techo con tanta fuerza que rompió el material reforzado, pero inmediatamente fue derribado y se estrelló contra el suelo. Arriba y abajo, Izuku hizo rebotar a Bakugo entre el suelo y el techo como un muñeco de trapo, cada impacto más impactante que el anterior. «Deja de jugar conmigo», jadeó Bakugo entre impactos, sus explosiones se debilitaban a medida que se desorientaba.
Sin embargo, en la trayectoria ascendente final, Bakugo logró usar sus explosiones para ajustar su posición, disminuyendo el impacto cuando golpeó el techo y usando las detonaciones para controlar un poco su descenso. Al caer, su mirada se fijó en uno de sus enormes guanteletes, concretamente en el pasador con forma de granada que llevaba. Su expresión pasó de la rabia a la desesperada determinación. «Esto termina ahora», rugió Bakugo, tomando el alfiler. Desde la sala de monitoreo, la voz de All Might resonó por los altavoces. «Joven Bakugo, no lo hagas. Lo matarás». Pero Bakugo estaba fuera de sí. Años de resentimiento, confusión y orgullo herido lo habían llevado a este momento. Quitó el seguro. La explosión fue masiva. Una explosión concentrada de sudor similar a la nitroglicerina que convirtió todo el pasillo en un infierno de fuego y fuerza destructiva. Las paredes se agrietaron, el techo se derrumbó parcialmente y los escombros llenaron el aire como metralla mortal. Pero Izuku ni siquiera se inmutó. A medida que la explosión se expandía, Izuku creó un pozo gravitatorio localizado en un rincón del pasillo. Un pequeño agujero negro que absorbió la energía y los escombros de la explosión. Las llamas, la fuerza, la metralla. Todo fue absorbido por la singularidad gravitacional y contenido. Cuando el humo se disipó, Izuku permaneció completamente ileso, su capa se asentó a su alrededor mientras el pozo de gravedad se disipaba sin causarle daño. ¿Eso es todo?, preguntó, y su voz se escuchó claramente a través de la devastación. Bakugo lo miró con incredulidad, con el traje desgarrado y el cuerpo destrozado por la fuerza reflejada de su propia explosión. «Eso es imposible». «Nada es imposible si comprendes las leyes que rigen la realidad», respondió Izuku, avanzando entre los escombros. «Y yo las comprendo mejor que nadie». Tras cansarse de la confrontación, Izuku usó su manipulación de gravedad por última vez. Bakugo fue arrastrado hacia adelante sin poder resistir la fuerza. Mientras volaba por los aires, Izuku echó el puño hacia atrás y asestó un puñetazo perfecto en la cara de Bakugo. El impacto fue limpio y decisivo. Bakugo puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo, inconsciente. «Esto es por todas las veces que me hiciste sentir impotente», dijo Izuku en voz baja, mirando a su ex torturador derrotado. Usando tiras de tela de los escombros, Izuku ató rápidamente al inconsciente Bakugo. Luego, activando su comunicador, contactó a su compañero. «Hagakure-san, ¿cuál es tu estado?» «Tengo el arma bajo los ojos». La voz de Toru resonó en el dispositivo. «Kirishima la está vigilando, pero parece preocupado por todas esas explosiones. Subo ya. Manténlo distraído». Izuku se dirigió a los pisos superiores, siguiendo la voz de Toru y las reacciones confusas de Kirishima al enfrentarse a un oponente invisible. Al llegar a la habitación que contenía el arma nuclear simulada, encontró a Kirishima dando vueltas frenéticamente, con la piel endurecida activada mientras intentaba rastrear a un enemigo que no podía ver. «¿Dónde estás?», gritó Kirishima, agitando los brazos al aire. «Justo aquí», dijo Izuku desde la puerta. Kirishima se giró, con el rostro aliviado. «Midoriya. Me alegro mucho de verte. Tu compañero ha estado». «Lo siento, Kirishima», interrumpió Izuku, «pero no llegarás más lejos». Antes de que Kirishima pudiera reaccionar, Izuku creó un campo de gravedad que lo presionó suave pero firmemente contra la pared, sin hacerle daño pero inmovilizándolo por completo. «Los héroes ganan», anunció Toru alegremente, tocando con su mano enguantada el arma simulada. Cuando ambos equipos regresaron a la sala de monitoreo, el ambiente era notablemente diferente. Bakugo era trasladado en camilla, aún inconsciente, rumbo a la oficina de Recovery Girl. Los demás estudiantes observaban en silencio, atónitos, cómo asimilaban las implicaciones de lo que habían presenciado. La expresión de All Might era seria al dirigirse a la clase. Vaya, eso fue toda una demostración. A pesar de la fuerza desmedida desplegada, el equipo de los héroes logró una victoria decisiva. Ahora, ¿quién puede decirme quién fue el jugador más valioso de este ejercicio? Varias manos se levantaron inmediatamente. «Midoriya-kun», gritó Yaoyorozu. Su estrategia fue impecable y su ejecución, decisiva. «¿Pero qué hay de su trabajo en equipo?», insistió All Might.
El joven Midoriya, aunque efectivo, pasó la mayor parte del ejercicio en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué sugiere eso? Iida levantó la mano. Un verdadero héroe debe priorizar la misión sobre los conflictos personales. Si bien la victoria de Midoriya-kun fue impresionante, su enfoque en Bakugo-kun podría haber puesto en peligro el objetivo. Excelente observación, Iida-kun. ¿Y qué hay del equipo de villanos? ¿Por qué perdieron? Bakugo se emocionó. Admitió Kirishima tímidamente. Debería haberme quedado con él, pero cuando escuché todas esas explosiones, me preocupé por el arma en lugar de apoyar a mi compañero. ¿Y qué hay de la última jugada del joven Bakugo? Preguntó Olmig con tono de advertencia. La clase se quedó en silencio. Todos habían visto la enorme explosión y comprendían lo peligrosa que había sido. Esa gran explosión podría haber matado a Midoriya-kun, señaló Azui sin rodeos. Eso no es muy heroico, Ribbit. En efecto, asintió Olmig con gravedad. En un escenario real, semejante imprudencia sería motivo de suspensión inmediata de la licencia. Los héroes deben recordar siempre que la protección de la vida, incluida la de sus oponentes, es primordial. Se dirigió a toda la clase. Este ejercicio nos ha enseñado varias lecciones importantes. Primero, los conflictos personales no tienen cabida en el trabajo de héroe profesional. Segundo, el control emocional es tan importante como el control de peculiaridades. Tercero, la estrategia y el trabajo en equipo a menudo triunfan sobre la fuerza bruta. La mirada de Olmig recorrió a los estudiantes reunidos. El camino para convertirse en un verdadero héroe es largo y difícil. Deben estar preparados para enfrentar no solo las amenazas externas, sino también sus propias limitaciones, emociones y relaciones. Hoy fue solo el comienzo. Al salir la clase de la sala de monitoreo, surgieron discusiones sobre el partido que habían presenciado. Algunos estudiantes estaban entusiasmados con la demostración de poder, otros estaban preocupados por el nivel de violencia, y todos procesaban la compleja dinámica que habían observado. Izuku caminaba en silencio entre ellos, con su colorida capa ondeando tras él. El enfrentamiento con Bakugo había sido catártico en cierto modo, pero sabía que estaba lejos de terminar. En todo caso, solo había establecido nuevos parámetros para su relación. Pero por ahora, se conformaba con centrarse en el futuro. La UA le había proporcionado exactamente lo que esperaba. Un lugar donde podía fortalecerse, aprender de los mejores y dar pasos concretos hacia su objetivo final. El camino para convertirse en el héroe más grande fue largo, pero hoy había demostrado que estaba listo para recorrerlo. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del aula cuando Izuku cruzó la puerta de la clase 1A, con su mochila colgada casualmente del hombro. El familiar zumbido de las conversaciones previas a la clase llenaba el aire mientras los estudiantes se acomodaban en sus asientos, discutiendo las sesiones de entrenamiento del fin de semana y las próximas tareas. Deslizándose en su asiento junto a Todoroki, Izuku fue recibido por la característica expresión tranquila de su amigo, aunque había un toque de curiosidad en sus ojos heterocromáticos. «Buenos días, Midoriya», dijo Todoroki en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchara con atención. «¿Cuál es tu ley hoy?» Izuku se estiró ligeramente, sintiendo la familiar sensación de las corrientes de aire que respondían a su presencia. «Viento», respondió con una leve sonrisa. «Puedo sentir cada corriente de aire en la habitación ahora mismo. Es bastante relajante». Todoroki asintió pensativo. «Eso nos servirá hoy. Vamos a la simulación conjunta imprevista, o USG, para abreviar». «Sí, investigué un poco sobre ese lugar», dijo Izuku, con su mente analítica ya considerando las posibilidades. «Resulta que tiene un montón de terrenos y entornos diferentes. Está diseñado principalmente para entrenamiento de rescate y para aprender a controlar tu don en diversas situaciones difíciles. Hay una zona de inundación, una zona de deslizamientos de tierra, una zona de conflagración». «Bueno, es una información útil», respondió Todoroki, impresionado, pero no sorprendido, por la minuciosidad de su amigo. «Tus habilidades con el viento deberían funcionar bien en la mayoría de esos entornos». «Sí, lo sé, ¿verdad? Ya se me ocurren docenas de aplicaciones.
comenzó Izuku, pero lo interrumpieron cuando la puerta del aula se abrió con más fuerza de la necesaria. Aizawa Sensei entró, con su expresión de cansancio eterno, que de alguna manera lograba parecer aún más exhausto de lo habitual. Llevaba el saco de dormir bajo el brazo y su cabello oscuro le caía desordenado alrededor del rostro mientras observaba la clase con su característica mirada inexpresiva. Muy bien, cálmense, dijo Aizawa, aunque la clase ya estaba relativamente tranquila. Como mencioné ayer, hoy iremos a la USJ para el entrenamiento de rescate. Pero primero, hizo una pausa, recorriendo con la mirada el aula. Tienen que elegir un presidente de clase. La reacción fue inmediata y caótica. Yo quiero hacerlo, gritó Kaminari, levantándose de un salto de su asiento. Sería perfecta para el puesto, gritó Mina, agitando la mano con entusiasmo. Obviamente, soy la mejor opción aquí, gruñó Bakugo, mientras pequeñas explosiones salían de sus palmas. Casi todos los alumnos de la clase alzaron la mano, con voces que se superponían mientras exponían sus argumentos. El aula estalló en una cacofonía de afirmaciones contradictorias y alardes sobre cualidades de liderazgo. Ida se levantó bruscamente, cortando el aire con el brazo con precisión. Todos, por favor. Este no es precisamente el proceso democrático que deberían tener los futuros héroes. Su voz se oyó por encima del caos, captando la atención con su convicción. Propongo que celebremos unas elecciones como es debido. Cada uno debe escribir su voto en un papel, depositarlo en una urna y contaremos los votos de forma justa. La única regla es que no pueden votar por sí mismos. El aula fue quedando poco a poco en silencio mientras los estudiantes consideraban esta propuesta. Eso es, realmente justo, admitió Kirishima, rascándose la cabeza. Sí, puedo apoyarlo, asintió Zero. Por mí está bien, dijo Hiro encogiéndose de hombros. Aizawa observó el proceso con cierto interés, aparentemente contento de dejar que los estudiantes se encargaran ellos mismos del proceso democrático. Tienen 5 minutos, dijo simplemente. Ida rápidamente consiguió una pequeña caja de cartón de sus útiles de escritorio, mientras que Yaoyorozu creó pequeños papeles para todos usando su don. El proceso de votación fue sorprendentemente ordenado, y cada estudiante se tomó su tiempo para considerar su elección antes de depositar su papel doblado en la urna improvisada. Al terminar el recuento, Ida se situó al frente de la clase con los resultados. Se han contabilizado los votos, anunció formalmente. Con 7 votos, Midoriya Izuku será el presidente de nuestra clase. Con 4 votos, Yaoyorozu Momo será la vicepresidenta. Una mezcla de felicitaciones y gruñidos afables llenó el aula. Izuku sintió un vuelco en el estómago al ver que todas las miradas se posaban en él. El peso de la expectativa y la responsabilidad se posó sobre sus hombros como una pesada capa. Espera, dijo Izuku, levantándose lentamente y levantando la mano. Su voz era insegura, casi de disculpa. Agradezco mucho la confianza que todos tienen en mí, de verdad, pero no creo ser la persona indicada para este puesto. El aula quedó en silencio y la sorpresa era evidente en muchos rostros. La cosa es, continuó Izuku, con la voz cada vez más firme al encontrar su razonamiento, que ser presidente de la clase conlleva muchas responsabilidades que requieren atención constante a los detalles administrativos y la coordinación social. Soy más bien, bueno, me gusta centrarme en el entrenamiento y la mejora. No quisiera decepcionar a nadie porque no se me da bien ese tipo de responsabilidad de liderazgo. Se giró para mirar a Ida directamente. Ida, tú eres quien organizó todo este proceso electoral. Ya estás demostrando el liderazgo y la capacidad organizativa que necesita un presidente de clase. Me gustaría cederte mi puesto, si a todos les parece bien. Los ojos de Ida se abrieron de par en par tras sus gafas, visiblemente conmovidos por el gesto. Midoriya, ¿estás seguro? Por supuesto, dijo Izuku con una sonrisa sincera. Lo harás mucho mejor que yo. La clase murmuró su aprobación, e incluso Bakugo asintió a regañadientes. Como sea, Deku. Solo no vengas a llorar cuando Cuatro Ojos nos obligue a hacer lo que sea por la mañana. Entonces, todo está decidido, dijo Aizawa, mirando su reloj. Ida es el delegado de la clase, Yaoyorozu es el vicepresidente.
Ahora, pónganse sus disfraces de héroe y suban al autobús. Salimos en 10 minutos. Los estudiantes salieron para cambiarse sus disfraces de héroes, la emoción era palpable mientras discutían el próximo entrenamiento. Afuera, un gran autobús los esperaba. Ida tomó el control de inmediato, portapapeles en mano. Todos, por favor, formen una sola fila. Subiremos en orden, empezó Ida, pero se detuvo en seco al ver la disposición del autobús. A diferencia de un autobús escolar tradicional con filas de asientos, este tenía asientos enfrentados a los lados. Bueno, esto es incómodo, se rió Kirishima mientras todos se amontonaban y buscaban asientos donde podían. Mientras el autobús se alejaba de la UA, los estudiantes se pusieron a conversar tranquilamente. La emoción de su primer entrenamiento de rescate real los tenía a todos muy animados. Oye, dijo Kaminari de repente. Llevo un tiempo preguntándome sobre esto. ¿Quién creen que es el estudiante más fuerte de nuestra clase? Es fácil, dijo Kirishima de inmediato. Midoriya, sin duda. Su don es tan versátil que es casi injusto. Nunca se sabe qué esperar de él. Sin duda, Midoriya, asintió Mina. Lo he visto entrenar. Es como si tuviera un montón de peculiaridades en una sola. Su capacidad analítica es tan impresionante como su poder, añadió Yaoyorozu pensativo. Puede adaptarse a cualquier situación casi al instante. Todoroki miró a Izuku, quien parecía cada vez más incómodo con la atención. La fuerza de Midoriya no reside solo en su don, dijo en voz baja, sino en cómo lo usa. Vale, dijo Izuku, agitando las manos con desdén, con las mejillas ligeramente rojas. ¿Pero quién crees que es el segundo más fuerte? Esta pregunta provocó un debate inmediato. Tiene que ser Bakugo, dijo Zero. Sus explosiones son increíblemente poderosas, y su experiencia en combate lo avala. No lo sé, reflexionó Hir. El don de Todoroki también es increíble. Fuego y hielo. Es como tener dos dones en uno. Pero Bakugo es más agresivo, señaló Kaminari. Todoroki a veces se contiene. El debate continuó durante varios minutos, con argumentos válidos para varios compañeros. Finalmente, Izuku tomó la palabra. En realidad, dijo, interrumpiendo la discusión con su voz, Todoroki y yo tuvimos un combate de entrenamiento individual hace unas semanas. Terminamos empatados. El autobús quedó en silencio por un momento antes de estallar en una charla animada. ¿En serio?, exclamó Mina. Todoroki, qué increíble. ¿Le seguiste el ritmo a Midoriya? ¿Un empate? Kirishima parecía impresionado. Vaya, debió ser una pelea increíble de ver. La expresión de Todoroki permaneció tranquila, pero había un atisbo de satisfacción en sus ojos. Fue educativo, dijo simplemente. Ambos son unos monstruos, dijo Kaminari con envidia bondadosa. Los demás solo intentamos no avergonzarnos, y ustedes dos están librando batallas legendarias. Cállate. La voz de Aizawa interrumpió la conversación al detenerse el autobús. Llegamos. La junta de simulación imprevista era aún más impresionante en persona que en los materiales de investigación que Izuku había estudiado. La enorme estructura abovedada se extendía ante ellos, y a través de las paredes transparentes, podían vislumbrar los diversos entornos de entrenamiento que albergaba. Al bajar del autobús y acercarse a la entrada, Izuku se encontró analizando la construcción del edificio y las zonas de entrenamiento visibles. Su mente ya estaba llena de posibilidades para aplicar su manipulación del viento en cada entorno. Las puertas de entrada se abrieron automáticamente y fueron recibidos por una figura vestida con un voluminoso traje espacial blanco. «Hola a todos». La voz del héroe era cálida y entusiasta. «Soy 13, el héroe espacial, y bienvenidos a la USO». «Dios mío». Uraraka prácticamente saltó de la emoción. «¿De verdad eres tú?» 13, soy tu mayor fan. Tu trabajo de rescate es inspirador, y tus aplicaciones de peculiaridades para la ayuda en desastres son increíbles, y. Gracias, dijo 13 amablemente, visiblemente complacido por el entusiasmo. Significa mucho saberlo de un futuro héroe. Aizawa dio un paso al frente con expresión seria. 13, ¿dónde está All Might? Se suponía que nos encontraría aquí.
Ah, sobre eso, dijo 13, levantando 3 dedos. Olmigt agotó su límite de la mañana en otro caso. Está descansando en la escuela. Aizawa suspiró profundamente. Ese hombre no tiene ni idea de cómo administrar el tiempo. Bueno, procederemos sin él. 13, por favor. Por supuesto. 13 señaló las enormes instalaciones de entrenamiento que se extendían ante ellos. Bienvenidos al centro de simulación imprevista. Estas instalaciones fueron diseñadas para preparar a los héroes para cualquier desastre que pudieran encontrar en el campo de batalla. Los estudiantes quedaron boquiabiertos al contemplar la magnitud de las instalaciones. Se veían múltiples zonas diferenciadas. Una zona de inundación con edificios parcialmente sumergidos, una zona de deslizamientos con terreno rocoso y escombros, una zona de conflagración con incendios controlados y varias más. Allá está la zona de naufragios para rescates acuáticos, continuó 13, señalando cada área por separado. La zona de deslizamientos de tierra para la respuesta a desastres naturales, la zona de conflagración para emergencias de incendios y muchas más. Cada zona presenta desafíos únicos que pondrán a prueba no solo tus peculiaridades, sino también tu juicio, trabajo en equipo e instinto de rescate. La mente de Izuku ya estaba llena de aplicaciones tácticas. Las corrientes de viento se comportarían de forma diferente en cada zona. La zona de conflagración tendría corrientes térmicas ascendentes, la zona de inundación tendría humedad que afectaría la densidad del aire, la zona de deslizamientos tendría escombros que crearían turbulencia. Antes de empezar, continuó 13, quiero hablarles sobre las peculiaridades y su potencial de daño. Mi peculiaridad de agujero negro puede absorber cualquier cosa y convertirla en polvo. Ha salvado muchas vidas en rescates, pero podría matar a alguien con la misma facilidad si no tengo cuidado. El estado de ánimo se volvió más serio a medida que las palabras de 13 calaron hondo. Muchas de tus peculiaridades tienen un potencial similar. En situaciones de rescate, la línea entre salvar y dañar puede ser increíblemente delgada. Hoy se trata de aprender a usar tus habilidades de forma responsable y eficaz para ayudar a la gente, no de presumir ni competir entre ellos. Esa es una lección importante, dijo Iida con seriedad, ajustándose las gafas. Ahora bien, dijo 13, comenzamos. ¡Guau! Interrumpió Kirishima, entrecerrando los ojos hacia una de las zonas. Incluso tienen villanos falsos para este ejercicio. ¡Qué realista! Todos se giraron para mirar hacia donde señalaba. En la zona central de la fuente, comenzaba a formarse una neblina púrpura oscura, y de ella emergían figuras sombrías. Aizawa y 13 se tensaron inmediatamente y su comportamiento casual se evaporó. Esos no son villanos falsos, dijo Aizawa con gravedad, mientras su arma de captura ya empezaba a flotar sobre sus hombros. Todos, retrocedan. 13, comiencen a evacuar a los estudiantes. Pero Aizawa-sensei, comenzó Izuku. Ahora. Gritó Aizawa, saltando hacia los villanos. Estos son verdaderos villanos. Esto no es un simulacro. El pánico comenzó a invadir a los estudiantes al comprender la realidad de la situación. Cada vez más villanos surgían de la niebla púrpura, extendiéndose por las distintas zonas de la instalación. Todos mantengan la calma. Gritó 13, pero mientras las palabras salían de su boca, se dirigían hacia la salida. Necesitamos evacuar de inmediato. Pero al llegar a las puertas de entrada, las encontraron selladas. Las cerraduras electrónicas habían sido forzadas, dejándolos atrapados dentro de las instalaciones. Las puertas no se abren. Gritó Sato, arrojándoles el hombro sin éxito. Fue entonces cuando Izuku lo vio. La niebla púrpura oscura no era solo un medio de transporte para los villanos. Se expandía, arrastrándose hacia su grupo con evidentes intenciones maliciosas. Sin dudarlo, Izuku dio un paso adelante y levantó las manos. La ley del viento respondió a su llamado, y el aire a su alrededor comenzó a moverse. Lo que comenzó como una suave brisa se intensificó rápidamente, haciéndose más fuerte y concentrada con cada segundo que pasaba. Todos apóyenme. Gritó Izuku por encima del viento cada vez más fuerte. El tornado que se formó alrededor de su grupo no se parecía a nada que sus compañeros hubieran visto antes. No fue caótico ni destructivo.
Fue controlado, precisó, creando una barrera perfecta de aire arremolinado que los mantuvo a salvo mientras repele la niebla púrpura que los invadía. El villano de la niebla oscura, Kurohiri, descubrió que su niebla se dispersaba y se dispersaba por las poderosas corrientes de aire, incapaz de mantener la cohesión necesaria para su peculiaridad de disformidad. Imposible, dijo una voz áspera desde la niebla. Un simple estudiante no debería ser capaz de... Izuku no lo dejó terminar. Concentrando su poder, creó una ráfaga concentrada de aire comprimido, esencialmente una bala de cañón de pura presión de viento, y la lanzó directamente a las puertas de entrada de acero. El impacto fue tremendo. Las puertas reforzadas, diseñadas para resistir una fuerza considerable, se deformaron y luego se abrieron por completo, arrancándose de sus bisagras y volando por la plaza de entrada. «Ida», gritó Izuku, manteniendo la barrera de tornados mientras hablaba rápidamente. «Necesito que regreses al agua lo más rápido posible. Consigue refuerzos. Profesores, héroes profesionales, cualquiera que pueda ayudar». «Pero no puedo dejarlos a todos», protestó Ida. «Ahora eres el presidente de la clase», dijo Izuku con firmeza, con los ojos llenos de determinación. «Esta es una decisión presidencial. Consigue ayuda y asegúrate de que los demás estudiantes estén a salvo». La expresión de Ida se endureció con determinación. «Entendido. Todos, evacúen ahora». Mientras sus compañeros de clase empezaban a desfilar a regañadientes por la entrada destruida, Izuku se volvió hacia 13. «Voy a ayudar a Aizawa-sensei». «De ninguna manera», dijo 13 de inmediato. «Eres un estudiante. Tienes que evacuar con los demás». «Con todo respeto, 13», dijo Izuku, ya moviéndose hacia las escaleras que conducían a la plaza central, «Aizawa-sensei está en inferioridad numérica al menos 51. No puedo simplemente huir cuando tengo el poder de ayudar». Antes de que 13 pudiera detenerlo, Izuku se lanzó al aire usando su manipulación del viento, volando hacia la batalla principal. En la plaza central, Aizawa luchaba con maestría, pero estaba claramente superado. Su arma de captura surcaba el aire, atando a los villanos y usando su don borrador para neutralizar sus habilidades, pero eran demasiados. Izuku aterrizó con fuerza en el suelo de la plaza, evaluando de inmediato la situación táctica. Docenas de villanos rodeaban a Aizawa, y aún más llegaban desde las diversas zonas de entrenamiento. En el centro de todo esto se alzaba una figura de cabello azul pálido y manos cubriéndose el cuerpo. Claramente el líder. «¿Nuevo jugador?», preguntó Shigaraki, el villano con la mano cubierta. «Qué emocionante. Me pregunto qué pasa cuando toco». Nunca llegó a terminar la frase. Izuku identificó la mayor amenaza y actuó de inmediato. Utilizando su manipulación del viento con precisión quirúrgica, creó un vacío alrededor de la cabeza de Shigaraki. No lo suficiente como para causarle daño permanente, pero sí lo suficiente como para impedirle respirar. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par, presa del pánico, mientras se arañaba la garganta, incapaz de respirar. En cuestión de segundos, se desplomó inconsciente. «Tomura». La voz de Kurohiri resonó desde el otro lado de la plaza. El villano de la niebla comenzó a moverse de inmediato hacia su líder inconsciente, pero Izuku también estaba preparado. Con Shigaraki derribado, Izuku amplió su técnica. Creando múltiples bolsas de aire, o mejor dicho, bolsas de vacío, alrededor de las cabezas de grupos de villanos por toda la plaza. Era increíblemente exigente, requiriendo un control preciso para asegurarse de cortarles el suministro de aire sin matarlos, pero el efecto fue inmediato y devastador. Los villanos comenzaron a caer a diestro y siniestro, inconscientes pero vivos. Los que seguían en pie se encontraban desorientados y con dificultad para respirar, lo que los convertía en blancos fáciles para el arma de captura de Aizawa. «¿Qué demonios es este niño?», exclamó un villano antes de sucumbir a la falta de oxígeno. Kurohiri logró alcanzar a Shigaraki y los envolvió a ambos en su niebla. «Esto no ha terminado», dijo su voz desde la oscuridad arremolinada. «El símbolo de la paz caerá». Y luego desaparecieron, transportados a un lugar seguro. Con sus líderes huidos y la mayoría inconsciente, los villanos restantes perdieron rápidamente las ganas de luchar.
Algunos intentaron huir, pero quedaron atrapados en las corrientes de aire de Izuku y fueron depositados suavemente en el suelo, inconscientes. En cuestión de minutos, toda la plaza se llenó de villanos inconscientes y del sonido de la respiración pesada de Izuku mientras liberaba sus técnicas. «Midoriya», gritó Aizawa, corriendo hacia donde el estudiante estaba arrodillado, visiblemente exhausto por el uso constante de su don. «¿Estás bien?» «Estoy bien», jadeó Izuku, poniéndose de pie lentamente. «Acabo de gastar mucha energía». «¿Estás herido, sensei?» Aizawa miró a las docenas de villanos inconscientes dispersos por la plaza, y luego volvió a mirar a su estudiante. «¿Tú hiciste esto?» «Todos». «No podía dejar que te hicieran daño», dijo Izuku simplemente. Los superaban en número. El sonido de las puertas principales abriéndose resonó por las instalaciones cuando All Might, acompañado por varios otros héroes profesionales, irrumpió en el uso. «¿Dónde están los villanos?» La voz de All Might resonó por el espacio, pero se detuvo en seco al ver la escena ante él. Decenas de villanos inconscientes estaban dispersos por toda la plaza central, con Aizawa y Izuku parados en el medio de todo, ambos claramente exhaustos pero ilesos. «Bueno», dijo una voz familiar cuando Midnight se acercó a All Might, «esto es inesperado». Present Might silbó por lo bajo. «El chico les dio una paliza, ¿verdad?» All Might se acercó a Izuku y Aizawa con expresión seria. «¿Están heridos?» «Estamos bien», respondió Aizawa, aunque claramente prefería su brazo izquierdo. Midoriya neutralizó a la mayoría de los villanos antes de que pudieran causar daño real. La mirada de All Might se posó en Izuku, quien aún recuperaba el aliento. «Joven Midoriya, ¿qué hiciste aquí exactamente?» «Utilicé mi manipulación del viento para crear cambios localizados en la presión del aire», explicó Izuku, con su mente analítica ya asimilando las técnicas que había empleado. En esencia, creé bolsas de vacío alrededor de sus cabezas para cortarles el suministro de oxígeno. No es letal, pero sí efectivo para incapacitarlos. «Eso es», All Might hizo una pausa, visiblemente impresionado a pesar suyo. «Es un control de don increíblemente avanzado para alguien de tu edad». «También fue increíblemente peligroso», dijo Aizawa con severidad, volviéndose hacia su alumno. «Midoriya, lo que hiciste fue imprudente y violó múltiples protocolos. Te enfrentaste a verdaderos villanos sin autorización, podrías haber herido gravemente o matado a alguien si hubieras perdido el control, aunque fuera un poco, y te pusiste en peligro mortal». Izuku dejó caer los hombros. «Lo sé, sensei. Lo siento». «Sin embargo», continuó Aizawa, con un tono ligeramente más suave, «también me salvaste la vida, protegiste a tus compañeros y neutralizaste una amenaza grave con daños colaterales mínimos. Tu razonamiento táctico fue acertado, tu ejecución impecable y tus intenciones heroicas». Puso una mano sobre el hombro de Izuku. «Voy a dejarlo pasar esta vez debido a las circunstancias excepcionales, pero no vuelvas a hacer algo así sin la debida autorización. ¿Entendido?» «Sí, sensei», dijo Izuku en voz baja. «Bien. Ahora volvamos a la escuela. La policía querrá nuestras declaraciones». Mientras la policía terminaba de recoger a los villanos inconscientes y tomar declaraciones preliminares, la clase se reagrupó en el autobús. El ambiente era sombrío, pero aliviado. Todos estaban a salvo y los villanos habían sido detenidos. «Midoriya», dijo Iida mientras se acomodaban en sus asientos, «quiero agradecerte. Tu rapidez al abrir las puertas nos permitió recibir ayuda y evacuar con seguridad». «Hiciste lo difícil», respondió Izuku. «Correr de vuelta o a toda velocidad no debe haber sido fácil». «Aún así», añadió Yaoyorozu, «tus acciones fueron increíblemente valientes. Enfrentarte tú solo a todos esos villanos». «No estaba solo», dijo Izuku, mirando a Aizawa, quien estaba sentado en la parte delantera del autobús con aspecto cansado pero alerta. Aizawa-sensei se encargaba de la mayoría. «Yo solo ayudé a equilibrar la situación un poco». «Un poco», rió Kaminari, aunque había admiración en su voz. «Amigo, eliminaste a unos 50 villanos a la vez». «Lo importante», dijo Todoroki en voz baja, «es que todos estén a salvo». Mientras el autobús se alejaba de Luz, de regreso a la UA, Izuku observaba el paisaje desde la ventana.
El día había comenzado como un simple ejercicio de rescate y se había convertido en algo mucho más serio. Pensó en las palabras de Shigaraki sobre la caída del símbolo de la paz, y se preguntó qué otros desafíos le aguardaban. Pero por ahora, se conformaba con saber que sus amigos estaban a salvo y que, cuando llegó el momento de actuar, él estaba listo. El viaje en autobús de regreso a la UA fue tranquilo, cada estudiante absorto en sus propios pensamientos sobre lo que había vivido. Pero había una sensación subyacente de unidad, de haber enfrentado juntos algo peligroso y haber salido fortalecidos. Al acercarse a la escuela, Aizawa se puso de pie y se dirigió a la clase. Lo que ocurrió hoy será investigado a fondo. Se les pedirá a todos que declaren sobre lo que vieron y experimentaron. Recuerden que esta información es confidencial. No la compartan con estudiantes de otras clases ni la publiquen en línea. Hizo una pausa, fijando la mirada en cada estudiante. Todos se portaron bien hoy. Mejor de lo que esperaba de estudiantes de primer año. Pero esto también fue una llamada de atención. El mundo de las hazañas profesionales es peligroso, y situaciones como estas son las que enfrentarán en el futuro. Por eso entrenamos, dijo Izuku en voz baja, pero lo suficientemente alto para que la clase lo oyera. Para que cuando la gente necesite ayuda, estemos listos. Aizawa asintió con aprobación. Exactamente. Al entrar el autobús por las puertas de la UA, los estudiantes vieron a otras clases observando desde las ventanas, con evidente curiosidad por lo sucedido. La noticia del incidente se difundiría rápidamente, pero por ahora, la clase 1A tenía que procesar sus propios asuntos. El día que se suponía que sería un día de entrenamiento de rescate, se había convertido en algo mucho más significativo. Su primera experiencia real de lo que significaba ser un héroe. Y a pesar del peligro, a pesar del miedo, a pesar del caos, todos se levantaron para afrontar el desafío. Fue una lección que ninguno de ellos olvidaría. El rítmico traqueteo de las ruedas del tren contra las vías de acero proporcionaba un fondo constante mientras Izuku y Todoroki se sentaban uno frente al otro en el vagón de metro casi vacío. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, proyectando largas sombras en el interior mientras el tren serpenteaba a través del sistema de tránsito subterráneo de Musutafu hacia la escuela secundaria UA. Izuku observaba distraídamente cómo las paredes del túnel se desdibujaban mientras repasaba mentalmente el intenso entrenamiento al que se había sometido durante las últimas 2 semanas. Su cuaderno de análisis de héroes estaba abierto sobre su regazo, lleno de observaciones detalladas sobre la evolución de su don y las nuevas técnicas que había desarrollado para el evento de hoy. Los ejercicios de manipulación temporal salieron mejor de lo esperado, dijo Izuku, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Logré extender mi tiempo máximo a casi 3 minutos de manipulación subjetiva del tiempo, aunque sigue siendo increíblemente agotador. Todoroki asintió pensativo. Sus ojos heterocromáticos reflejaban su propia contemplación de la competencia que se aproximaba. Mi control de fuego también ha mejorado significativamente. Ahora puedo mantener ataques de 2 elementos durante largos periodos sin que la diferencia de temperatura me desestabilice. Esa coordinación entre hielo y fuego siempre fue tu mayor desafío, observó Izuku. El choque térmico por sí solo debería haber imposibilitado los ataques combinados sostenidos, pero has logrado crear una zona de amortiguación con gradientes de temperatura controlados. 2 semanas de entrenamiento de 8 horas, respondió Todoroki con una leve sonrisa. Mi hermana insistió en que tomara descansos, pero el festival deportivo representa más que una simple competición para mí. Es una oportunidad para demostrar que puedo tener éxito usando ambas facetas de mi don, no solo el hielo que mi padre me obligó a usar. El tren empezó a disminuir la velocidad al acercarse a su destino. Izuku cerró su cuaderno y lo guardó, con expresión cada vez más seria. La atención mediática de hoy será sin precedentes, dijo, mientras observaba cómo otros estudiantes de la UA subían al autobús en varias paradas. Tras el incidente de la USG, todos estarán pendientes de cómo se desenvuelve la próxima generación de héroes bajo presión. Bien, dijo Todoroki simplemente. Que vean. Hoy les demostramos que a los estudiantes de la UA no les intimidan los ataques de los villanos ni el escrutinio público.
El vagón del metro ya estaba bastante lleno cuando llegaron a la estación más cercana a la UA, con estudiantes de los 3 años del curso de héroes a bordo. El ambiente estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Las conversaciones sobre entrenamientos, estrategias y especulaciones sobre los cuadros del torneo eran un hervidero. Mientras el tren entraba en la estación con un siseo neumático, Izuku y Todoroki se unieron a la corriente de estudiantes que se dirigía a las salidas. La imagen familiar del extenso campus de la UA apareció al salir del metro, pero hoy era diferente. Multitudes masivas de espectadores ya se congregaban alrededor del recinto del festival deportivo, camiones de prensa abarrotaban las calles y se podían ver héroes profesionales por toda la zona. «Mira toda esa gente», observó Todoroki mientras caminaban por las puertas principales. «Y todas esas cámaras», añadió Izuku, señalando a los numerosos equipos de noticias que se posicionaban para una cobertura óptima. Nunca había visto tantos reporteros a la vez. El camino a su aula se hizo más largo de lo habitual, en parte debido al aumento de las medidas de seguridad y en parte por la gran expectación. El día de hoy determinaría no solo su clasificación en la clase, sino también su futuro. Ofertas de prácticas de héroes profesionales, reconocimiento público y su posición dentro de la comunidad de héroes. Al acercarse al aula 1A, el ruido de una charla animada se extendió por el pasillo. Las voces de sus compañeros transmitían una mezcla de confianza, nerviosismo y determinación que reflejaba a la perfección el ambiente del día. «Llevo 12 horas diarias practicando mi control del ácido». Se oyó la voz de Mina con claridad a través de la puerta. «Ahora mi precisión es mucho mejor». «No es nada», respondió Zero con entusiasmo. «Puedo crear construcciones con cinta adhesiva que ni siquiera podía imaginar hace 2 semanas. Hoy va a ser un día genial». «Todos han mejorado muchísimo», añadió Uraraka con la voz llena de emoción. «Estoy deseando ver de qué somos capaces ahora». Izuku y Todoroki intercambiaron una mirada antes de entrar al aula. La energía en el interior era palpable. Sus compañeros vibraban de anticipación. Kirishima flexionaba sus brazos endurecidos mientras describía las mejoras de resistencia que había logrado, mientras que Kaminari mostraba pequeñas señales eléctricas que demostraban un control significativamente mejor que el que poseía 2 semanas antes. «Buenos días, chicos», gritó Kirishima al entrar. «¿Listos?» «Llevo esperando el festival deportivo desde el día que empezamos en la UA. El entrenamiento de estas 2 últimas semanas ha sido intenso», añadió Yaoyorozu desde su asiento. «He ampliado considerablemente mis capacidades creativas. Hoy promete ser un día muy interesante». Incluso Bakugo, quien se caracterizaba por estar encorvado en su silla, tenía un aire de energía apenas contenida. Sus manos ocasionalmente lanzaban pequeñas chispas, y su habitual ceño fruncido parecía más concentrado que hostil. «Cállense, extras», murmuró, pero con un inconfundible tono de anticipación en su voz. «Hoy los aplastaré a todos y demostraré que soy el más fuerte. Ese es el espíritu», declaró Ida, de pie, firme cerca del frente del aula. «Todos debemos esforzarnos al máximo para representar a la clase 1A con honor y distinción». La animada charla continuó hasta que el inconfundible sonido de los pasos de su profesora acercándose resonó en el pasillo. La cremallera del saco de dormir de Aizawa se oía incluso a través de la puerta, y poco a poco, el aula empezó a quedar en silencio. «Tranquilízate», ordenó la voz cansada de Aizawa mientras entraba arrastrando los pies en la habitación, saliendo de su saco de dormir con su habitual desaliño. Su expresión, habitualmente agotada, era más aguda hoy, con una intensidad que llamaba la atención de inmediato. «Hoy es el festival deportivo de la UA», anunció innecesariamente, pero su tono dejó claro que se trataba de una declaración oficial y no de una conversación informal. «Este evento tiene múltiples propósitos que van mucho más allá de la simple competición». Se movió hacia el frente del salón de clases, sus ojos oscuros escaneando a cada estudiante con una evaluación seria. «En primer lugar, este festival demuestra al mundo que la preparatoria UA no se dejará intimidar por ataques de villanos ni por violaciones de seguridad. No nos acobardamos ni comprometemos nuestra misión educativa ante amenazas externas. Al contrario, avanzamos con determinación y resolución». Varios estudiantes se enderezaron en sus asientos, reconociendo la gravedad de sus palabras.
En segundo lugar, y más importante para su futuro individual, este torneo está siendo visto por cientos de héroes profesionales de todo Japón. No están aquí para entretenerse, sino para buscar posibles becarios. El aula quedó en completo silencio ante esta revelación. Las prácticas con héroes profesionales eran la clave para los estudiantes del curso de héroes. Una oportunidad de aprender directamente de profesionales experimentados y adquirir experiencia práctica. Tras la competición de hoy, los héroes profesionales enviarán solicitudes de estudiantes con los que quieran trabajar, basándose en su rendimiento, estilo de lucha, compatibilidad con sus peculiaridades y potencial de crecimiento. Algunos podrían recibir decenas de ofertas. Otros podrían no recibir ninguna. Las palabras de Aizawa llevaban el peso de la realidad. La actuación de hoy afectaría directamente sus trayectorias profesionales. Tu desarrollo de peculiaridades, tu pensamiento estratégico, tu capacidad para trabajar bajo presión, tu deportividad. Todo será evaluado. Los héroes que observan no solo buscan fuerza bruta. Quieren ver inteligencia, adaptabilidad, trabajo en equipo y las cualidades fundamentales que definen lo que significa ser un héroe profesional. Hizo una pausa para permitir que las implicaciones se asimilaran por completo. Esta es tu oportunidad de impresionar a quienes marcarán tu futuro profesional. No la desperdicies. Da todo lo que tienes y luego encuentra la manera de dar aún más. Aizawa se levantó de detrás de su escritorio y señaló hacia la puerta. Pónganse sus uniformes de gimnasia y preséntense en el estadio principal. Su futuro comienza hoy. 20 minutos después, la clase 1 se había reunido con las demás clases de primer año en el área de preparación bajo el estadio principal. El sonido de miles de espectadores se escuchaba en lo alto, un rumor constante de emoción y anticipación que parecía hacer vibrar el mismo estadio. Los estudiantes de un B y un C se mezclaban en la zona de preparación, aunque se respiraba una tensión inconfundible. Todos sabían que la clase 1 había sido el objetivo del ataque de la USG, lo que les había dado una reputación envidiable e intimidante a la vez. Formen fila por orden de clase, anunció el intercomunicador. La clase 1 entrará primero, seguida de la 1, B y la 1, C. Ida se encargó de organizar la formación de inmediato. Todos. En fila india, en orden alfabético. Debemos presentarnos con la debida organización. Tranquilo, Ida, rió Kirishima, pero se colocó en posición de todos modos. Los vamos a dejar boquiabiertos. La formación se formó rápidamente. Ida al frente como representante de la clase, seguido por Yao Yorosu como vicepresidente, y luego el resto de la clase en su orden designado. Izuku se encontraba en medio del grupo. Su distintivo traje de héroe lo hacía destacar incluso entre sus compañeros con atuendos inusuales. ¿Listos? Se escuchó la voz de Present Mic por los altavoces del estadio. Su entusiasmo los alcanzaba incluso a través de las gruesas paredes. Damas y caballeros, un aplauso para los estudiantes de primer año del curso de héroes de la preparatoria UA. El túnel que conducía al estadio se abrió ante ellos, y de repente se encontraron caminando hacia un muro de sonido como nunca antes habían experimentado. El rugido de la multitud era ensordecedor. Miles y miles de espectadores de pie, vitoreando, coreando y creando una atmósfera de pura energía eléctrica. A medida que la clase 1 entraba al estadio, el volumen, de alguna manera, aumentó aún más. La vista que los recibió fue impresionante. Un estadio enorme con capacidad para 50.000 personas, todas las cuales parecían estar de pie aplaudiendo su entrada. «Mira a toda esa gente», exclamó Uraraka con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Hay héroes profesionales por todas partes», añadió Kaminari, señalando las secciones VIP, donde se veían numerosas figuras reconocibles. Los estudiantes se desplazaron por el estadio en su formación organizada, pero ni siquiera su disciplinada procesión pudo ocultar por completo su asombro ante el espectáculo que los rodeaba. Los equipos de cámara siguieron sus movimientos, pantallas gigantes mostraron primeros planos de estudiantes individuales, y la energía de la multitud parecía alimentarse a sí misma, aumentando con cada instante. Cuando llegaron a su posición designada en el suelo del estadio, la voz de Present Mic resonó en todo el estadio. Y ahora, el juramento estudiantil. Representando a todos los estudiantes de primer año.
Izuku Midoriya de la clase 1A. Izuku sintió un vuelco en el corazón. No esperaba este honor, pero al mirar a sus compañeros, solo vio gestos de aliento y expresiones de apoyo. Incluso Bakugo, aunque fruncía el ceño, no hizo ningún gesto de protesta. Al cruzar la plataforma hacia el micrófono, Izuku sintió el peso de miles de miradas sobre él. El estadio se fue calmando gradualmente a medida que se acercaba al podio, aunque la energía subyacente seguía palpable. Se quedó allí un momento, observando el mar de rostros. Estudiantes, espectadores, héroes profesionales, representantes de los medios. Esta era su oportunidad de marcar la pauta no solo para la competencia de hoy, sino también para cómo el mundo veía a la próxima generación de héroes de la OA. Tomando una respiración profunda, Izuku comenzó a hablar, su voz se escuchó claramente a través del sistema de sonido de la arena. Estudiantes, profesores, héroes e invitados de honor. El día de hoy representa más que una simple competencia entre aspirantes a héroes. Hoy es una prueba de que el espíritu de heroísmo no puede ser quebrantado por el miedo, intimidado por las amenazas ni menguado por la adversidad. Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba, las palabras fluían con genuina convicción. Hace 2 semanas, unos villanos atacaron nuestra escuela, creyendo que podían aplastar nuestros sueños y destrozar nuestra determinación. Se equivocaron. Estamos aquí hoy no a pesar de ese ataque, sino por lo que nos enseñó. Que los verdaderos héroes no se forjan en momentos de paz, sino en tiempos de desafío. Ahora el estadio estaba en completo silencio, cada persona pendiente de sus palabras. Cada uno de nosotros eligió este camino sabiendo los peligros que enfrentaríamos. No entrenamos para la gloria personal, sino por el privilegio de interponernos entre personas inocentes y la oscuridad que las amenaza. Hoy, competimos no como rivales, sino como futuros colegas unidos por un propósito común. Ser dignos de la confianza que la sociedad deposita en nosotros. La voz de Izuku se elevó y se escuchó claramente en todos los rincones de la enorme arena. Somos la generación que definirá lo que significa ser un héroe en una era donde los villanos se vuelven más audaces y las amenazas se multiplican. No nos dejaremos intimidar. No cederemos. No nos rendiremos. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras resonara en todo el estadio antes de dar su conclusión. A mis compañeros estudiantes, denlo todo hoy. Luchen con honor, compitan con integridad y demuestren al mundo que somos dignos herederos del legado heroico. A todos los que nos observan, sean testigos del nacimiento de los héroes que forjarán el mañana. Su voz alcanzó su punto máximo cuando levantó el puño hacia el cielo. Juntos llegaremos más allá. Plus Ultra. El estadio estalló. El rugido que siguió fue incomparable con todo lo que el festival deportivo había presenciado. Una combinación de vítores estudiantiles, aprobación del público y aprecio profesional que pareció estremecer los cimientos del estadio. Incluso los héroes profesionales presentes aplaudían, muchos con expresiones de genuino respeto e intriga. Cuando Izuku se apartó del micrófono, sus compañeros lo rodearon con entusiastas elogios y felicitaciones. El discurso captó a la perfección el espíritu que todos sentían. Determinación mezclada con humildad, confianza atemperada por un propósito. Maldita sea, Midoriya, dijo Kirishima con evidente admiración. ¡Qué varonil! Estoy entusiasmado. Excelentes dotes oratorias, añadió Yaoyorozu con aprobación. Nos representaste a la perfección. Incluso Todoroki ofreció una pequeña sonrisa y un gesto de respeto. La voz de Present Mig regresó mientras la multitud se calmaba gradualmente. ¡Qué discurso tan inspirador! Ahora, veamos qué pueden hacer estos futuros héroes. Es hora del primer evento. La enorme pantalla sobre el estadio comenzó a girar mostrando varias opciones de competencia, recorriendo rápidamente diferentes posibilidades antes de disminuir la velocidad y finalmente detenerse en una sola selección. La carrera de obstáculos. Anunció Present Mic al confirmarse la selección. Un recorrido de 4 kilómetros alrededor del estadio, lleno de obstáculos diseñados para poner a prueba todas las habilidades de un héroe. Las reglas se explicaron rápidamente. Todos los estudiantes comenzarían juntos, pero solo los mejores pasarían a la siguiente ronda.
El curso incluía varios desafíos diseñados para poner a prueba la velocidad, la estrategia, la resolución de problemas y la aplicación de peculiaridades. Mientras los estudiantes se dirigían a la línea de salida, Izuku se encontraba cerca del frente del enorme grupo. El túnel que conducía al circuito era intencionalmente estrecho, diseñado para crear un cuello de botella inmediato que pondría a prueba la capacidad de los estudiantes para superar obstáculos desde el principio. Todoroki se posicionó cerca, y mientras se alineaban para la salida, se inclinó con una pregunta que lo había estado molestando. Por cierto, dijo Todoroki en voz baja, ¿qué ley tienen hoy? Nunca hablamos de estrategia porque no sabía con qué trabajaríamos. Izuku se giró hacia su amigo con una sonrisa misteriosa en las comisuras de los labios. Había algo en su expresión, una mezcla de confianza y anticipación, que sugería que hoy sería muy diferente a sus entrenamientos habituales. Tendrás que averiguarlo, respondió Izuku, sus ojos verdes brillando con una emoción apenas contenida. Todoroki sintió un escalofrío de anticipación que no tenía nada que ver con su don de hielo. Durante todo el tiempo que habían entrenado juntos, había aprendido a reconocer esa expresión particular en el rostro de Izuku. Significaba que su amigo tenía acceso a algo extraordinario. Estudiantes, tomen sus posiciones, anunció el oficial de salida. La tensión en la línea de salida era palpable. Cientos de estudiantes se apiñaban en el estrecho túnel, cada uno sabiendo que solo unos pocos pasarían a la siguiente ronda. Algunos se estiraban, otros hacían los últimos ajustes a sus disfraces, y muchos evaluaban a sus competidores en sus marcas. Izuku cerró los ojos brevemente, sintiendo la familiar sensación del poder de su don fluyendo a través de él. La ley de hoy era realmente especial, una de las fuerzas fundamentales que gobernaban la realidad misma. Preparados. La cuenta regresiva comenzó en la enorme pantalla visible tanto para los participantes como para los espectadores. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ya! En el momento en que sonó la señal de salida, estalló el caos en la línea de salida mientras cientos de estudiantes avanzaban simultáneamente. Pero antes de que nadie pudiera dar más de un paso, sucedió algo imposible. El tiempo se detuvo. No se ralentizó, no se retrasó. Quedó total y absolutamente congelado. Cada estudiante, cada espectador, cada operador de cámara, cada héroe presente se convirtió de repente en estatuas, atrapados en pleno movimiento como si todo el universo se hubiera detenido. Todos excepto Izuku. Con la ley del tiempo a su disposición, Izuku había hecho algo que nadie en el estadio podría haber anticipado. Salió casualmente de la multitud congelada, lo único que se movía en un mundo de absoluta quietud. Caminando a paso lento, Izuku pasó junto a sus compañeros inmóviles, con expresiones congeladas por la determinación y la competitividad. Pasó junto a Todoroki, quien se quedó a medio paso con el hielo formándose a su alrededor. Pasó junto a Bakugo, cuya explosiva propulsión se suspendía en una claridad cristalina. La manipulación temporal requería una enorme concentración, pero Izuku se había entrenado a fondo para esta posibilidad. En lugar de tomar la ruta de carrera prevista a través de la pista de obstáculos, simplemente cruzó el estadio directamente hacia la meta. El silencio era absoluto y surrealista. 50.000 personas quedaron congeladas en el tiempo, con sus vítores y entusiasmo suspendidos en un instante que existía fuera del flujo normal de la realidad temporal. Era a la vez hermoso y aterrador, la máxima demostración de poder sobre una de las fuerzas más fundamentales del universo. Izuku llegó a la meta y se posicionó justo donde debía llegar el ganador. Luego, con un esfuerzo mental que lo dejó brevemente mareado, soltó el agarre justo a tiempo. La realidad volvió a aparecer con fuerza explosiva. El rugido de la multitud regresó al instante, pero en cuestión de segundos se transformó en un silencio de asombro mientras la gente asimilaba lo que veía. Izuku permaneció tranquilo en la línea de meta, mientras que los demás estudiantes seguían apiñados alrededor de la puerta de salida, apenas habían comenzado a moverse. ¿Qué? La voz de Present Mix se quebró con incredulidad. Midoriya ya está en la meta. ¿Cómo es posible? El estadio se sumió en el caos. Los espectadores estaban de pie, señalando y gritando. Los camarógrafos se apresuraron a enfocar a Izuku, intentando capturar imágenes que explicaran lo sucedido.
En la sección VIP, los héroes profesionales se inclinaban hacia adelante con expresiones de asombro e intenso interés. Se teletransportó. Gritó alguien desde la multitud. Eso fue supervelocidad. Gritó otra voz. Ni siquiera lo vi moverse. Exclamó una tercera. Abajo en la pista, los otros estudiantes finalmente habían comenzado a moverse a través del recorrido previsto, pero su progreso parecía casi cómicamente lento comparado con la victoria instantánea que acababan de presenciar. Todoroki, a pesar de su sorpresa, comprendió de inmediato lo sucedido. Solo dos de las leyes de Izuku podrían haber producido tal efecto: la manipulación espacial o el control temporal. En cualquier caso, fue una demostración de poder que redefinió lo que cualquiera creía posible para un estudiante de primer año. Pero Izuku no había terminado de sorprender a todos. Al llegar a la meta, se dio cuenta de que esperar a que los demás estudiantes completaran el recorrido previsto tomaría mucho tiempo. Y lo que era más importante, quería ver cómo se desempeñaban sus compañeros en el desafío, en lugar de dejarlos solos luchando contra los obstáculos. Tomando una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo, Izuku utilizó sus habilidades de manipulación temporal en una escala que nunca antes había intentado. En lugar de detener el tiempo, lo aceleró. Desde su perspectiva, todo a su alrededor empezó a moverse repentinamente a doble velocidad. Los estudiantes corrieron entre obstáculos el doble de rápido de lo normal, los movimientos de los espectadores se volvieron rápidos y fluidos, e incluso los comentarios de Present Mic se convirtieron en un borrón agudo de habla acelerada. Para todos los demás en el estadio, el tiempo transcurría con normalidad. No tenían forma de saber que Izuku experimentaba todo a la mitad de su ritmo habitual. Pero el resultado fue que lo que debería haber sido una carrera de 20 minutos, se comprimió en 10 minutos de tiempo real. A pocos instantes de la perspectiva acelerada de Izuku, Todoroki cruzó la meta a toda velocidad en segundo lugar, tras haber usado su hielo para abrirse paso entre la mayoría de los obstáculos. Su expresión era una mezcla de determinación competitiva y asombrado respeto por el logro de su amigo. Bakugo llegó en tercer lugar, gracias a su explosiva propulsión que le permitió superar varios obstáculos que habían frenado a otros estudiantes. A pesar de su habitual arrogancia, incluso él parecía algo abatido por la demostración de poder que había presenciado. A medida que el resto de los estudiantes completaban la carrera, Izuku fue devolviendo gradualmente el tiempo a su ritmo habitual. Para los observadores externos, parecía que la carrera había transcurrido con normalidad tras su misteriosa victoria instantánea. Desconocían que había manipulado el ritmo temporal para adaptarlo al rendimiento de todos. La voz de Present Mic volvió a la normalidad al anunciar los resultados. En un giro de acontecimientos absolutamente sorprendente, el primer lugar es para Midoriya Izuku con lo que solo puede describirse como una victoria instantánea. Segundo lugar, Todoroki Shoto. Tercer lugar, Bakugo Katsuki. Los puntajes se anunciaron mientras los estudiantes recuperaban el aliento y procesaban los resultados del primer evento. Izuku recibió el tradicional 1.000.000 de puntos para el primer lugar, mientras que los demás puestos recibieron recompensas proporcionalmente menores. ¡Increíble!, continuó Present Mic, con un deje de incredulidad en su voz. Llevo años anunciando estos festivales y nunca había visto una inauguración como esa. Mientras los estudiantes se reunían para el segundo evento, Mic se adelantó para girar la ruleta de selección. Su presencia llamó la atención incluso en medio del caos de la emoción posterior a la carrera. El segundo evento pondrá a prueba tu capacidad para trabajar en equipo y gestionar puntos complejos, anunció mientras la rueda aminoraba la marcha. Es la batalla de caballería. Las reglas se explicaron con claridad. Equipos de 2 a 4 estudiantes, con puntajes según la posición final de la carrera. El objetivo era robar las cintas de los otros equipos mientras se protegían las propias, y la puntuación total determinaba el paso a la ronda final. Izuku buscó inmediatamente a Todoroki, quien se acercó con su habitual comportamiento tranquilo a pesar de los extraordinarios acontecimientos que acababan de presenciar. Impresionante exhibición, dijo Todoroki simplemente. Manipulación del tiempo, entre otras posibilidades, respondió Izuku con la misma sonrisa misteriosa. ¿Quieres que hagamos equipo? Tengo una estrategia que debería funcionar bastante bien.
Siempre respondió Todoroki sin dudarlo. Se les unió Kirishima, cuya amabilidad y peculiaridad lo convertían en el tercer miembro ideal del equipo. Con el 16º puesto de Kirishima, que le valió 70 puntos, el segundo puesto de Todoroki, con 405, y el impresionante primer puesto de Izuku, con 10,000,000, su total de 10,000,475 puntos, los convertía en el objetivo obvio de todos los demás equipos de la competición. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Kirishima mientras los equipos se formaban a su alrededor. Todos nos van a atacar con esa puntuación. Izuku observó a los demás equipos organizando sus estrategias, notando la mezcla de determinación y agresividad contenida en la mayoría de los rostros. Era evidente que varios equipos planeaban ataques coordinados diseñados específicamente para abrumar a su grupo. En realidad, dijo Izuku con esa sonrisa confiada cada vez más familiar, creo que deberíamos simplemente relajarnos y disfrutar la experiencia. Tanto Todoroki como Kirishima lo miraron con confusión, pero antes de que pudieran pedir una aclaración, la batalla de caballería comenzó. Al sonar la señal de salida, varios equipos cargaron inmediatamente contra el grupo de Izuku con la clara intención de reclamar la enorme recompensa. Equipo tras equipo se acercaron desde diferentes ángulos, con estrategias claramente centradas en rodear y abrumar al objetivo principal. Pero cuando el primer equipo atacante entró en lo que creían que era su rango de ataque, ocurrió algo extraordinario. De repente, comenzaron a moverse a cámara lenta, no desde su propia perspectiva, sino en relación con el equipo de Izuku, que permanecía dentro de una burbuja de flujo temporal normal. Izuku había creado un campo temporal localizado alrededor de su equipo. Una cúpula de flujo temporal alterado que afectaba a todo lo que entraba desde el exterior. Los atacantes que intentaban alcanzarlos se desplazaban a una fracción de la velocidad normal, mientras que los proyectiles y los ataques a distancia se ralentizaban de forma similar hasta volverse inofensivos. Esto es increíble. Kirishima rió mientras veían a los equipos rivales luchar en el campo de distorsión temporal. Ni siquiera pueden acercarse a nosotros. Es como si estuviéramos en nuestro propio mundo privado, observó Todoroki, genuinamente impresionado por la sofisticación de la técnica. Y así fue exactamente como pasaron el resto de la batalla de caballería. En su mundo privado. Mientras otros equipos luchaban desesperadamente por alcanzarlos, robarles puntos o lanzar ataques efectivos, el equipo de Izuku simplemente charlaba sobre sus aficiones, entrenamientos y planes para cada encuentro. He estado trabajando en esta nueva técnica de escultura de hielo, mencionó Todoroki con indiferencia mientras el ataque de otro equipo se ralentizaba al salir de su barrera temporal. Está parcialmente inspirada en esos estudios de corrientes de aire que compartiste. ¿En serio?, respondió Izuku con interés. Me encantaría verlo algún día. La intersección entre la expresión artística y el desarrollo de peculiaridades es fascinante. Qué raro, añadió Kirishima riendo. Estamos en plena competición, pero parece que solo estuviéramos pasando el rato durante la hora del almuerzo. A su alrededor, la batalla de caballería continuaba con la intensidad prevista. Otros equipos luchaban desesperadamente por puntos, ejecutaban estrategias complejas y se ensalzaban en la feroz competencia que definía el festival deportivo. Pero dentro de la cúpula temporal de Izuku, el tiempo fluía apaciblemente y la conversación continuaba como si estuvieran sentados en un parque en lugar de competir por su futuro. A medida que se acercaban los minutos finales del evento, varios equipos hicieron intentos desesperados de última hora por penetrar la barrera temporal, pero el campo de distorsión resistió. Izuku mantuvo la técnica con una facilidad que demostraba el tremendo avance en el control de su don. Cuando finalmente se acabó el tiempo, Midnight anunció los resultados con asombro apenas disimulado. El equipo Midoriya termina con todos sus puntos intactos. Junto con los demás equipos que avanzarán a la fase final del torneo. La reacción del público fue una mezcla de asombro, confusión y genuina emoción por lo que habían presenciado. En la sección VIP, los héroes profesionales participaban en animadas discusiones sobre las implicaciones de un control de peculiaridades tan sofisticado en un estudiante de primer año. La voz de Present Mig resonó por todo el estadio al anunciar la transición al evento final.
Damas y caballeros, hemos presenciado actuaciones increíbles hoy. Ahora llega la prueba definitiva. Los partidos individuales del torneo donde estos futuros héroes se enfrentarán uno contra uno. Mientras los estudiantes se preparaban para la fase final de la competencia, la energía en el estadio alcanzó nuevas cotas. Las pruebas preliminares habían sido impresionantes, pero todos sabían que los partidos individuales revelarían el verdadero alcance de las habilidades de cada estudiante. Izuku estaba con sus compañeros de equipo mientras se anunciaban los cuadros del torneo. Su mente ya estaba cambiando de la manipulación temporal en la que había confiado durante los eventos de equipo a cualquier estrategia individual que le sirviera mejor en el combate uno contra uno. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, le dijo a Todoroki y Kirishima. Su expresión se volvía más seria a medida que la realidad de los partidos que se aproximaban se instalaba. En efecto, asintió Todoroki, agudizando su concentración al contemplar los desafíos que se avecinaban. El combate individual lo revela todo. Estrategia, ejecución, adaptabilidad y la pregunta fundamental de quién realmente merece avanzar. El escenario estaba listo para la fase final del festival deportivo, y todo el estadio parecía vibrar de anticipación por lo que prometía ser una exhibición extraordinaria del potencial heroico de la próxima generación.